hoy quiero ir a la sesión número 3, que lleva por título El Dios que camina con nosotros. En el desarrollo de la humanidad hemos creído en una gran diversidad de dioses. Dioses que vuelan, dioses que hacen cosas sin explicación alguna. Hemos creído en dioses que nos ven como simples criaturas sin dignidad. Hemos creído en dioses que piden sangre humana. Hemos creído en dioses que están muy por encima y lejísimos de nuestro alcance. Y aún en el cristianismo, tristemente tengo que mencionar que hemos creado imágenes alternativas de Dios para aliviar nuestros males y cubrir nuestras necesidades. Pero si vamos a la claridad de la Biblia nos revela a un Dios que lo menciona literalmente, que está y habita en un lugar inaccesible para nosotros. Mas sin embargo, por amor, gracia y misericordia se ha hecho accesible a nosotros y nos ha mostrado lo que quiere mostrarnos o lo que soportamos conocer de Él a través de Jesucristo y a través de la obra del Espíritu Santo y a través de la palabra misma de Dios. Y una característica que hace a Dios tan diferente, el Dios de la Biblia lo hace tan claro, lo hace tan honesto, lo hace tan real, es la característica de que Él ha decidido caminar entre nosotros. Uno de los nombres con los cuales se profetizó a Jesucristo fue Emmanuel, y su traducción literal es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué dice la Biblia exactamente de esto? Quiero ir a un texto, Levítico capítulo 26, versículos del 11 al 13. Si no me alcanzas, anótalo y escúchalo. Levítico 26 del 11 al 13 dice lo siguiente. Dios está hablando, Dios está comunicando este mensaje y dice: viviré entre ustedes. Hay una gran diferencia entre el Dios del panteísmo, que todo lo llena. Hay una gran diferencia entre los deístas, que creen que Dios existe, pero no tiene nada que ver conmigo. Hay una gran diferencia con el Dios de la Biblia y sus declaraciones tan personales. Escucha esta declaración personal del Dios de la Biblia: viviré entre ustedes y no los despreciaré. Permíteme hacer esta expresión, porque uno de nuestros más grandes males como seres humanos es vivir sintiéndonos despreciados y queriendo ganar siempre el aprecio de las personas. No lo necesitas si te das cuenta que al Dios de la Biblia le importas y Él ha decidido vivir entre tu familia, vivir entre tu vida, entre tus broncas, entre tus situaciones, y no despreciarte. Caminaré entre ustedes. Caminaré entre ustedes. A ver, permíteme. ¿Te ensuciarás los pies al caminar conmigo? ¿Se ensució Jesús los pies al caminar con los discípulos? ¿Se mojó los pies? ¿Se cansó? ¿Tuvo que aguantar el carácter inestable de Pedro? Dios ha decidido caminar contigo y ensuciarse por donde tú vas caminando. Caminaré entre ustedes, eso sí, dice, seré su Dios y ustedes serán, y este es un término familiar, ustedes serán mi pueblo, mi familia. No se congregan para ser un grupo de personas cada vez más grande. Se congregan porque son mi pueblo, son mi familia. Vienen a verme a mí. No vienen a cantar canciones terapéuticas. Vienen a cantar canciones de mi gloria, de lo que he hecho en sus vidas. Son mi pueblo, dice el Señor. Cercanos a mí. Cuando eres familia, tu presencia es constante. Cuando eres familia, tu presencia es cercana. Cuando eres familia, caminas junto con tu familia en las buenas y en las malas, ¿sí o no? Es esto lo que está diciendo el Señor. Dice además, yo soy. Y cuando menciona esto en la Biblia, está desplegando todo su poder. Yo soy el Señor su Dios,
Y esto es lo que he hecho en sus vidas. Los he sacado de la tierra de Egipto para que ya no sean esclavos. Dios no te puso en este mundo para que vivas esclavizado a lo que estás esclavizado el día de hoy. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin, escucha esto, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Estamos hablando, el tema del día de hoy es el Dios que camina con nosotros. La pregunta es, ¿tú estás caminando con Dios? Estamos caminando con Él, porque dice, yo te aseguro, caminaré con ustedes. Voy a quitar lo que impida su libertad, para que ustedes tomen una decisión, porque Dios no obliga a nadie. Dios no nos predestinó como si fuéramos marionetas para irnos al infierno o al cielo. No es verdad, y la Biblia lo enseña. Dios predestinó muchas cosas buenas para nosotros, pero siempre nos va a llevar al punto de que lo honremos con nuestras decisiones. ¿Alguien de aquí tiene hijos adolescentes? Levante su mano. ¿Quién tiene hijos adolescentes, hijos jóvenes? Esos que ya no los programas. Y tú como padre tienes un gran plan para tus hijos, pero lo que te va a honrar no es que hagan exactamente todo lo que tú planeaste para ellos. Lo que te va a honrar como padre es que ellos tomen las mejores decisiones sobre los planes que tú ya creaste para ellos. Llega el punto en que en este texto Dios revela cuál es el preset que Él tiene para nosotros. Lo voy a volver a leer. Viviré entre ustedes, no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios, ustedes serán mi familia. Yo soy el Señor su Dios. Yo los libré de la esclavitud con un fin, que ustedes decidan caminar conmigo mientras están en la tierra. Porque Dios no te va a obligar a caminar con Él. Tú puedes andar tus propias sendas y pagar tus propias cuentas. Dios dice, yo preseteo esto para ti. Yo tengo este preset para tu vida. Te llevo hasta el punto de la libertad, para que con tus decisiones no solo me honres a mí, te honres a ti, honres a tu familia y muestres en este mundo que sí se puede caminar con Dios a pesar de todas las distracciones y de todas las situaciones que puedas vivir mientras caminas en esta tierra. Me voy a ir a Génesis 28, versículo 15, porque hay un además. Además, dice el Señor, yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. Escucha, ese es el deseo y esta es la predestinación que Dios tiene para nosotros. Mas sin embargo, un Dios soberano no se va a permitir ser amado por personas programadas. Una cosa es venir a la iglesia, sentarse, aceptar cordialmente una invitación, venir a la fuerza, pasar un mal tiempo o un buen tiempo. Esto que pasa aquí es intrascendente al final del día, porque lo que importa es lo que va a pasar allá afuera. No importa cuánto escuches tú aquí de la presencia de Dios, de su gloria, de su amor, de su favor, de cómo Él ha puesto un preset delante de tu vida para bendecirte. No importa todo eso si no decidimos caminar con Él. Nuestro deseo en esta temporada es que puedas aprender que el ingrediente esencial de la vida cristiana es la presencia de Dios. Es conocer la presencia de Dios, conocer su constante presencia, saber que está cerca, pero además caminar, decidir caminar en su presencia. Voy a citar varias escrituras, solo de pasada, solo para que notes qué era la diferencia en la vida de las personas de la Biblia. Mucha gente cree que eran santos, que nunca pecaron, que nunca se equivocaron, que son personas de inalcanzable imitación para nosotros. Pero todas estas personas solo tenían una cosa que los hacía diferente a los demás, y era que caminaban
o estaban en la presencia de Dios. Fíjate bien acerca de Elías, por ejemplo. Elías dice: un tisbita que vivía en Galad fue a decirle al rey Ahab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Tenían ciertas situaciones que resolver y él le dice: mira, esta es mi base. Yo de aquí parto para hacer las cosas en mi vida. Estoy en la presencia de Dios. No voy a estar el domingo que vaya a la iglesia. No voy a estar cuando ore en mi casa. A las 5 de la mañana tengo mi tiempo de oración y ahí estoy en la presencia de Dios. No me voy a esperar al fin de semana ni al momento que vaya a orar. Yo estoy consciente que vivo en la presencia de Dios, que camino en la presencia de Dios. Elías tenía esta claridad. Esto viene en primer libro de Reyes 17:1. Salmo 102, versículo 28. Escucha: los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y aprendemos a caminar en la presencia de Dios, estamos asegurando el caminar de nuestras futuras generaciones. ¿Escuchaste lo que dice aquí? Los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de sus hijos, o sea, ¿quiénes? ¿Los qué? Los nietos prosperarán en tu presencia. Gracias a que tú como abuelo aprendiste a caminar en su presencia. Estás asegurando algo para tu futuro cuando aprendes a caminar en la presencia de Dios. Dice Salmo 116, versículos 8 y 9: me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos, libró mis pies de tropezar. Así que ahora camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. No caminar en amargura, no caminar en desgracia, no caminar en destrucción. No fuimos planeados para vivir de esa manera. Que lo estamos viviendo, revisemos en qué hemos caminado. ¿Caminado en tu propia sabiduría? ¿Has caminado en tu orgullo? ¿Has caminado en qué? Depende de dónde camines, son las consecuencias que estás viviendo. Salmo 140, versículo 13: sin duda los que has rescatado alabarán tu nombre, los que has perdonado y justificado vivirán en tu presencia. Claro, aquel que se le ha perdonado mucho, aquel que valora lo que la presencia de Dios ha hecho, simplemente responde con una decisión de caminar, vivir, estar en su presencia. Oseas 6, capítulo 2 y 3: dentro de poco tiempo el Señor nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Hay cosas que están destruidas, derruidas, que se están cayendo en tu vida. Escucha, necesitas oír esto: dentro de poco tiempo el Señor te restaurará para que estés bien y te vayas a seguir echando a perder tu vida. No, te restaurará para que aprendas a vivir en su presencia. Algo que podemos hacer de mucho bien para nuestra vida es aprender a cultivar la presencia íntima de Dios en nuestra vida diaria, tal como Jesús lo hizo. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice que Jesús cada mañana antes del amanecer se levantaba para ir a hablar, para tener un encuentro con el Padre. Nosotros vemos todas las consecuencias de esto. Había sanidades, había milagros, había una vida impresionante. Los demonios se sujetaban a Jesús, ordenaba la vida de las personas, traía bendición a su época. Era un movimiento social, era un movimiento espiritual. Sucedían tantas cosas a su alrededor, pero todas partían de que Jesús caminaba en la presencia de su Padre, de que Jesús caminaba y estaba en la presencia de Dios. ¿Quieres que pasen cosas en tu vida sin contar con la presencia de Dios? Es imposible. Tenemos que aprender a cultivar. Vuelvo a utilizar este concepto: cultivar, es decir, desarrollar la cultura de andar en la presencia de Dios, que deje de ser una idea, un ideal, y se convierte en una realidad.
Que deje de ser un sueño por alcanzar y se convierta en una realidad, que yo cada día puedo caminar en su presencia independientemente de las cosas o situaciones que estoy viviendo. Él predestinó que así fuera. Yo quiero seguir esos pasos hasta llegar a la madurez de decidir honrarlo con cada decisión que tome en mi vida. Si tú y yo decidimos cultivar el caminar íntimamente en la presencia de Dios, vamos a crecer por lo menos en 4 áreas importantes de nuestra vida. Número 1, retomar el propósito original por el cual fuimos creados. Si tú vuelves a la presencia de Dios, si tú cultivas la presencia de Dios en tu vida, vas a volver al propósito original para el cual fuiste creado. ¿Qué ejemplo quiero tomar aquí de la Biblia? Los primeros libros, los primeros capítulos de Génesis. No los vamos a leer todos porque todos conocemos la historia de Adán. Lo que complicó la existencia de Adán fue dejar de poner sus ojos en lo primero que vio al ser un ser consciente. Yo no sé si Adán, que esto me lo han preguntado mis hijos, yo no sé si Adán tenía cordón umbilical. Dios lo creó. ¿De qué edad era él cuando estuvo consciente delante de la presencia de Dios? No sé, no puedo asegurarlo. Así haya sido un bebé, lo primero de lo que fue consciente fue de la presencia de Dios. Ahora, no, eso está muy irreal. Cuando un bebé nace, se procura que esté la presencia de su padre y de su madre. Yo soy un cobarde para estar en los hospitales, así que yo no estuve en ningún nacimiento de mis hijos. Me arrepiento, perdónenme Monse, perdónenme hijos, perdónenme toda la humanidad. No estuve, no hubiera soportado. Pero se requiere la presencia porque cuando el bebé nace, lo ponen en sus brazos y lo primero que siente, aunque no está consciente, es la presencia de su madre. Oír su voz le conforta. Beber de su pecho, lo primero que bebe, ese calostro, esas vitaminas que no vuelve a ver más adelante en su vida. Es un momento mágico, es un momento espiritual, es un momento que Dios diseñó. Eso le asegura que está bien, le asegura que va a estar bien. No tiene conciencia, según nosotros, pero está plenamente seguro en los brazos de la presencia de su madre. Se lo pueden dar a una enfermera, no va a ser lo mismo. Lo pueden llevar a la incubadora, no va a ser lo mismo. Hay casos que se requiere, lo sé. Pero cuando llega a los brazos de su madre o de su padre o de los dos, sucede algo increíble. Yo no sé si Adán era un bebé cuando Dios lo creó, pero estoy seguro que fue consciente de la presencia, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y dice Génesis que caminaba con él en el huerto. Lo primero que Adán vio y percibió fue la presencia de Dios. Después vio lo que Dios había hecho por él, porque Dios le mostró la naturaleza, le mostró la creación, y después le dio responsabilidad. Y después le dio una mujer. Pero muchos de nosotros queremos una mujer sin responsabilidad, sin conciencia, sin nada en la vida, sin trabajo. Vaya tipos de los que hay ahora. Todo empieza ahí, dejando nuestro propósito original. Muchos hombres no podemos enfrentar la responsabilidad, no podemos mantenernos casados, no podemos llevar a la familia donde Dios ha determinado, no podemos organizarnos en la vida porque nuestro caminar y nuestra vista está fuera de la presencia de Dios. No descuidó a su esposa por accidente, descuidó su relación con Dios y por consecuencia descuidó a su esposa. Hombres aquí están conmigo. Si Adán se hubiera mantenido ahí, si Adán hubiera tomado la decisión de honrar a Dios caminando con él, porque aquí viene otra vez los sabios, ¿por qué si Dios sabía que iban a fallar? ¿Por qué los puso ahí en el huerto? Velo en la vida de las personas. Tú como hijo, eres lo que tus padres
¿Pensaron? Dios preseteó todo lo que quería para Adán. Pero llegó un momento en que dijo: vamos a ver si este no es solo un robot, si no me ama por lo que le doy. ¿Qué tanto valora mi presencia? Dios predestina planes increíbles para nosotros, no de mal, sino de bien, para darles el fin que esperan y un futuro lleno de esperanza. Lo dice Jeremías. Pero, espérenme antes de que aplauda, pero el hecho de que Dios ponga esa predestinación delante de nosotros no significa que la vamos a vivir, porque llega el momento en que tú vas a decidir. Rompí el yugo que tenías en el cuello de esclavo, te traje a libertad para que decidieras caminar con la cabeza en alto. Pero hay quienes Dios rompió lo que los tenía atados y ellos siguen escogiendo vivir como esclavos. Retoma el propósito original para el cual fuiste creado. Vuelve a poner tu vista en la presencia de Dios. Deja de discutir de religión, de corrientes de pensamiento religioso. Vuelve a poner tu vista en la presencia de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como resultado de poner nuestra vista en Dios y caminar en su presencia, retomaremos el propósito original de nuestras vidas. Y eso traerá orden. Eso traerá orden a nuestra vida. 2, ¿qué sucede cuando hacemos esto? Disfrutamos de lo que Dios ha preparado para nosotros. Mira, Dios, como lo dije, nos ha predestinado para vivir a plenitud y descubrir lo que Él desea para nuestras vidas. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. ¿No dice eso el Padre nuestro? ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Cuántas veces lo has rezado? ¿Cuántas veces lo has entendido? Y te pregunto, ¿cuántas veces has disfrutado el pan que Dios preparó para ti en ese día? Nunca disfrutamos lo que Dios tiene para nosotros en la etapa que estamos viviendo, porque no caminamos en su presencia. Y cuando caminamos en nuestra propia prudencia, todo se descompone. Tercera cosa que pasa cuando decides caminar en la presencia de Dios: tomarás las mejores decisiones en cada etapa de tu vida. Mientras Dios camine con nosotros y nosotros permanezcamos caminando en su presencia, aseguramos que cada decisión que tomamos, que cada decisión en la cual el Señor nos permite colaborar con lo que Él ya preparó para nosotros, va a redundar para bien. Porque mientras camines en la presencia de Dios, tomarás las mejores decisiones en la etapa que estés pasando en tu vida. Si tu etapa es honrar a tus padres, decidirás hacerlo con todo tu corazón. Si tu etapa es honrar tu matrimonio, decidirás hacerlo con todo tu corazón. Si tu etapa es honrar y crear para tus hijos un preset para su futuro, lo harás con todas las ganas. No estarás amargado viviendo la etapa que te toca. Si te toca plantar un negocio, crecer, si te toca pagar el precio de algo, lo harás. Tomarás las mejores decisiones cuando caminas con la presencia de Dios. Y el cuarto punto y final: cuando caminas en la presencia de Dios, recuperarás la confianza de que si haciendo todo esto que acabo de mencionar nos llegamos a equivocar, Dios enderezará nuestros caminos. A algunos nos va a enderezar con un marrazo para que se enderece el camino de esa decisión equivocada que tomaste. A otros con un abrazo. Si eres una persona a la cual Dios voltea a ver y ya sientes que te tienes que postrar delante de Él, igual Dios te abrazará. Pero si eres orgulloso y testarudo como yo y como otros que conozco aquí, quizá necesites unos marrazos. Dolerán, pero al final verás que tu senda se orientó hacia lo que era mejor para tu vida, hacia lo que era mejor para tu futuro, hacia lo que era mejor para que vivieras a plenitud en la tierra. Si caminamos con Dios y su presencia camina con nosotros, no viviremos sin fracaso, pero sí viviremos sin temor al fracaso, pues confiamos
que nuestras vidas dependen de su gracia y de su amor. Él nos llevará a vivir lo que ha pensado para cada uno de nosotros. Caminar en la presencia de Dios nos capacita, escucha, nos capacita para cuidar nuestra relación con Él. Quiero preguntarte, ¿qué tanto cuidas tu relación con la presencia de Dios? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo cuidas tu relación con Dios? Adán no cuidó lo más precioso que tenía. Lo más precioso que Dios le había dado a Adán no era Eva, no era el jardín lo más bello, era la presencia de Dios, que caminaba con él en el huerto, que hablaba con él. La descuidó. Pero cuando caminamos en la presencia de Dios más y más y luchamos contra lo que nos quiere separar, aprendemos a cuidar nuestra relación con Él, a combatir lo que nos aparta de Él, a escoger lo que es mejor para nosotros y a renovar la forma constante de habitar en su presencia. Caminar en la presencia de Dios renueva nuestra visión y nuestra perspectiva cada día. En el huerto del Edén se perdió la relación del hombre con Dios. Jesús vino a restaurar eso en otro huerto, donde no había tantos árboles frutales tan hermosos, donde no había aquellos ríos, no había aquella novedad de vida creada para el hombre. Jesús vino a un huerto donde las aceitunas eran destrozadas para sacarles el aceite. Y Jesús fue a ese huerto llamado Getsemaní a ser exprimido en su vida, para que nosotros pudiéramos volver a tener una relación correcta con Dios. Ahí se recupera lo perdido por Adán. En ese huerto Jesús es destrozado más que en la cruz, porque ahí decide ir diciendo: no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Padre. Camino contigo. Sé que has predestinado mi victoria, pero es complicado pasar por la batalla. Pero no voy a huir, voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a tomar la mejor decisión en este momento de mi vida. Y mi decisión es ir a la cruz por ti, por ti, por ti, por cada uno de nosotros. Quiero concluir con dos preguntas. ¿Cuál fue entonces la más grande pérdida de Adán y Eva en el huerto del Edén? El Señor, dice la Biblia, Génesis 3, 23 y 24, el Señor los sacó del huerto para que cultivaran afuera la tierra. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para que resguardara el camino del árbol de la vida. No perdieron el privilegio de ver el árbol de la vida. No perdieron el privilegio de tener un jardín hermoso con todo lo necesario. Perdieron el privilegio de caminar con Dios en los atardeceres, en los amaneceres, en los momentos más duros, en los momentos más lindos, en los momentos más complicados, en los momentos más fuertes. Perdieron el privilegio de caminar en la presencia de Dios. Eso complicó su familia. Uno de sus hijos mató al otro. Se descompuso la historia. Ese no era el preset que Dios tenía para ellos. Dios tenía otro. Así como Dios ha predestinado muchas cosas para nosotros, pero nos lleva al punto de decir: ¿quieres caminar conmigo o quieres caminar en tu propia prudencia? Cuando Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, lo libró de lo que él no podía librarse, lo llevó a un camino que él no podía llegar, envió ángeles para que abrieran el camino, lo llevó hasta el lugar exacto donde Dios le dijo a Lot: ve a esa montaña, eso es lo que yo predestiné para ti. Y Lot le dijo: no, Señor, no puedo, es mucho para mí, déjame ir a este pueblo pequeño que se llama Zoar. Fue a ese pueblo con sus hijas
decidió equivocadamente. Llegó un momento donde dijo: ay, voy a ir a donde Dios me dijo porque me está yendo mal acá. Y cuando fue, ya no era el momento. Lo que hizo fue desconfigurar totalmente la historia, pervertir la vida de él, de sus hijas y de su futuro. Porque no es cuando tú quieras, es cuando Dios indica. Y hay que estar listos para tomar la mejor decisión en ese momento. Porque Dios a nadie obliga a caminar con Él. Él es el Dios que camina con nosotros. Tristemente, y qué duro ha de ser para un padre caminar con sus hijos y verlos perderse sin ellos reaccionar ante su presencia. Qué dolor sería para mí, los que tengo hijos, no sé si tú, caminar con mis hijos y verlos perderse. No sería nada agradable. Pero Dios ha decidido caminar ahí contigo, estar contigo, no dejarte. Pero ojalá hoy puedas despertar y decir: yo también quiero caminar en su presencia. Quiero cuidar su presencia. Quiero volver a oír su voz y encender el altar. Quiero volver a oír su voz y adorarle. ¿Cuál fue la pérdida que Jesús más sintió al estar en la cruz? Su salud, perdió su salud por completo, fue vaciada su sangre, fue destrozado su cuerpo. Sin embargo, la pérdida más dolorosa la gritó. Mateo 27, 45 y 46. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús gritó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando tu pecado y mi pecado cubrió a Jesús, la presencia del Padre lo tuvo que abandonar para que la justicia de Dios cayera sobre él y no sobre ti y no sobre mí. Pero lo que más le dolió a Jesús no fue el golpe de la justicia o cargarte a ti y a mí en la cruz. Fue que en ese momento la Trinidad se partió. O sea, el universo debió haber colapsado en ese momento. La presencia de Dios se apartó de Jesús y él gritó desde la cruz. ¿Con qué fuerza? Nada más dime. Porque lo que más le importaba era la presencia del Padre, caminando con él en el peor momento de su vida. ¿Por qué me has abandonado? No porque me ha tocado cargar este pecado, porque me ha tocado responsabilizarme de lo que Carlos González ha hecho. No, eso no me puede perder tu presencia. En un huerto, amigos, perdimos el privilegio de la presencia de Dios. En un huerto hermoso, pero en un huerto donde las cosas no eran tan lindas, nos fue devuelta la oportunidad de ser replantados y aprender a caminar en la presencia de Dios y a cuidar nuestra relación con la presencia de Dios.